de los límites de la experiencia refiere a entidades metafísicas. Entidades metafísicas. Ejemplo, hay Dios, alma, armonía preestablecida, ¿sale? Son conceptos que refieren a cosas, a entidades, y ahora ya a lo mejor sería contradictorio decir objetos, pero a cosas que están más allá de los límites de la experiencia. Kant después, mejor, para algunos va a utilizar el concepto noumenos. ¿Sí? Bueno, están más allá de los límites de la experiencia. Y esto se distingue, este calificativo se distingue de independiente de la experiencia. Tenemos la ley de la gravitación. ¿Por qué? Bueno, porque su valor de verdad no depende de la experiencia. Es más, va a decir Kant, la ley de la gravitación universal, las leyes de Newton, tampoco surgen de la experiencia. No son inducciones. No son inducciones. Y si no son inducciones, si no provienen de la experiencia, entonces tampoco deben validarse en ella. No requieren una validez a posteriori. Son independientes de la experiencia. Las leyes de Newton, los principios de la geometría, los principios de la aritmética. ¿Sale? Lo que dije hace un momento es que Leibniz, siglos antes, al ver las entidades metafísicas, Dios, alma, armonía preestablecida, natura, naturaleza y la ley de la gravitación universal, habría pensado que todas estas son condiciones metafísicas. Todos estos son metafísicos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con un estatus no empírico. ¿Sí? Ahorita les va a sonar en chino esto, pero tienen que ver con juicios que aparentemente son analíticos, ¿no? Juicios analíticos, ¿no? Verdades de razón las llamaba él, verdades de razón. Entonces, por eso, como el propio Kant dice, ¿no? Leibniz metía todo en el mismo saco. ¿No? Las leyes de la física, los principios de la geometría, los principios de las matemáticas, a Dios, ¿no? Las verdades de la metafísica en el mismo saco, ¿no? El saco de las verdades universales y necesarias, absolutas, ¿no? Y Kant dice no son el mismo, no son del mismo tipo, ¿no? Cuando decimos que Dios es perfecto, expresamos algo distinto de cuando decimos la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. En los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, Leibniz dice, con todas sus letras, que las verdades matemáticas y las verdades teológicas son del mismo tipo, universales y necesarias. Entonces, tan es cierto, dice él, que Dios existe porque es perfecto, como que los ángulos internos de un triángulo suman 2 rectos. Dices, ¿qué? Bueno, claro, cuando tú lo lees dices, wow, qué maravilla, es increíble esto que estoy diciendo. Pero después de leer a Kant, quienes algunos de ustedes ya han leído a Kant y han vuelto a ver Leibniz, ese pasaje dices, no puede ser. No puede ser, ya no puede ser. Hay una diferencia. Una gran diferencia. Ahora voy a explicar, bueno, no sé si ahora me dé tiempo, pero voy a explicar en la siguiente clase específicamente cuál es esa diferencia. ¿Sí? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo son en 180 grados es algo graficable, es algo que se puede probar. ¿Sí? Es una manera en Kant de decir, hay un objeto de experiencia posible. ¿Sí?
Hagamos la prueba con Dios. ¿No? Intentemos hacer eso, ¿no? A veces en clase hay, eh, en el salón saco una hoja y le digo a un alumno, ¿no? Comprueba en matemáticas, ¿no? Grafica, ¿no? Que Dios es perfecto y que Dios existe. ¿Se puede? La respuesta es no, profe, no se puede. Entonces, ¿es el mismo tipo de objeto? Pues no. Las verdades matemáticas no son el mismo tipo que las verdades metafísicas. ¿No? Si es que podríamos decir en algún sentido que son verdades. ¿No? Bueno, ok. Ahí donde están ustedes. Bueno, aquí me voy a quedar. ¿No? Después de todo este recorrido que hace Kant acerca de la experimentación en Stahl, en Torricelli, en Galileo, y se detiene en Galileo, él dice, bueno, eh, los ejemplos que hemos visto en las matemáticas, en la geometría y en la física, lograron entrar al camino de la ciencia por una revolución metodológica introducida en ellas. Debería, pues, instruirnos, ilustrarnos respecto de algo que deberíamos hacer ahora justamente en la epistemología, ¿no? En la teoría del conocimiento. Y entonces, si ustedes lo leyeron con cuidado, a lo mejor hasta lo subrayaron. Y dice Kant, después de estos ejemplos, dice, hasta el momento hemos supuesto que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pero no hemos podido explicar con base en este modelo, no hemos podido dar cuenta del conocimiento universal y necesario. ¿Qué tal que en lugar de pensar que todo el conocimiento comienza con la experiencia, es decir, que que el sujeto está determinado por el objeto, que el sujeto está determinado por la experiencia, es el sujeto el que determina la experiencia, el que condiciona la experiencia? A ver, espérame, Kant, ¿qué estás diciendo? ¿Con base en qué estás diciendo eso? Con base en lo que acabo de decir. Galileo condiciona la experiencia, Newton determina la experiencia con sus experimentos, Torricelli hace lo mismo, tal, ¿no? Llegamos a la formalización. ¿Qué tal que para poder explicar el conocimiento universal y necesario, que es lo que yo quiero explicar, ¿no? ¿Cómo es posible el conocimiento universal y necesario? ¿Qué tal que en lugar de pensar que es la naturaleza, la experiencia, el objeto, el que determina el conocimiento, ¿no? Es el sujeto el que determina la naturaleza y no nos damos cuenta? Porque a lo mejor está todo tan mezclado, lo dado por la experiencia y lo puesto por el sujeto, está tan mezclado que no alcanzamos a darnos cuenta cuánto ponemos en ella. No alcanzamos a darnos cuenta. Este estudio, dice Kant, el estudio trascendental, pretende establecer una distinción, una diferencia fundamental entre lo que es dado por la experiencia, el contenido material del fenómeno, el contenido material, lo que no es sujeto, pues, y las determinaciones o las condicionalizaciones del sujeto. ¿Sí? Y a lo mejor esas condiciones son las que explican el conocimiento universal necesario. A lo mejor esas condiciones son la clave para entender por qué el conocimiento puede llegar a ser universal y necesario. ¿Sí? La idea es Oiga, la prof, siguiente. Ay, espérame. La idea es la siguiente, rápido. Este es el sujeto. Ay, no, espérame. Voy a borrar esto, voy a poner, a lo mejor con esto me siento más cómodo. Este es el sujeto, este es el objeto. El objeto es particular, es contingente, ¿no?
no es necesario, ajá, ¿sale? Es particular, es contingente, es interrumpido, es decir, como decía Hume, ¿se acuerdan? No tenemos una identidad del objeto, una unidad del objeto, sino que tenemos distintos objetos, están fragmentados. Ajá, la experiencia es fragmentada. Ujú. Con este modelo, yo no puedo entender cómo puedo tener leyes de Newton. Las leyes de Newton no se explican. Ajá. Si el objeto es el que determina el sujeto, si la experiencia es la que determina el sujeto, ¿vale? Si las condiciones de la experiencia son las que determinan el conocimiento, pues no podemos tener leyes universales y necesarias, no podemos dar cuenta de las leyes de Newton. Tiene toda la razón Hume, bravo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Pero es un hecho que hay leyes universales y necesarias. Están los descubrimientos, están las explicaciones, están las predicciones exitosas. Este es el punto de partida. Hay leyes universales y necesarias. Están las leyes de Newton, están los principios de la geometría. ¿Cómo son posibles? ¿Qué es lo que está mal aquí? ¿Qué es lo que está mal aquí? Lo que está mal es pensar que es el objeto el que determina al sujeto. Lo que está mal es pensar que el objeto es el que determina al sujeto. Lo que en realidad ocurre es que es el sujeto el que determina el objeto. Ese es el ensayo que quiere hacer Kant. ¿Cuáles son las condiciones del sujeto? Condiciones que tienen que ver con la sensibilidad, el espacio y el tiempo, y condiciones que tienen que ver con el entendimiento, que son las categorías del entendimiento, conceptos puros a priori. Entonces dice Kant, si las condiciones del conocimiento universal y necesario no están en la experiencia, como bien dice Hume, entonces deben estar en el sujeto. A eso, a esto que acabo de escribir aquí, se le llama la revolución copernicana en Kant. No es el objeto el que determina el conocimiento, no es la experiencia la que determina el conocimiento, es el sujeto el que determina a su objeto, el que condiciona la experiencia. ¿Ah? ¿De dónde retoma este ejemplo? ¿De dónde retoma esta idea? ¿De dónde la desarrolla Kant? De la ciencia. ¿Sí? ¿Qué podría explicar en la ciencia la capacidad formalizadora, las formalizaciones de la experiencia? Si en la experiencia no están las condiciones, pues tendrían que estar en el sujeto. Oiga, profe, ¿y por qué no están en Dios? Ah, qué buena pregunta. Si alguien me responde, pues porque Kant es un ateo recalcitrante, la respuesta es no. Si alguien me responde, porque Kant quiere seguirle el ejemplo de Hume, la respuesta es no. La respuesta correcta, porque Kant no considera que pueda ser un elemento metafísico, es por lo siguiente. Escuchen bien. En toda esta historia que nos ha hecho Kant hasta ahora, ¿no? La lógica, las matemáticas, la geometría, ¿no? La física. Al final, Kant dice, ay, la metafísica. Ay, pobre metafísica. De hecho, así empieza el segundo programa. La pobre metafísica no ha entrado en el camino seguro de la ciencia. Y eso es claro porque no hay acuerdo en sus colaboradores, no tiene un objeto de estudio bien definido, constantemente está dando tumbos para atrás, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se cae, se cae, se cae, se levanta. En lugar de avanzar, retrocede. Claramente no ha entrado en el camino seguro de la ciencia. ¿Sí? ¿Qué requiere la metafísica para entrar en el camino seguro de la ciencia? Pues a lo mejor introducir una revolución metodológica como la que ya se dio en las matemáticas, en la geometría, en la física. ¿Sí? Así que Kant no puede mencionar a Dios
porque todos los objetos de la metafísica están puestos en paréntesis. Es justamente eso lo que queremos saber, si pueden ocupar ese lugar o no. Podemos establecer que la metafísica es una ciencia o no. ¿Puede entrar en el camino seguro de la ciencia? No, por el momento no. Es claro que no. Entonces, metodológicamente, Kant no puede recurrir a ninguna entidad metafísica. Si en la relación sujeto-objeto, como la hemos visto hasta ahora, en Descartes se requería a Dios, Hume elimina el concepto de Dios y se queda en la probabilidad del conocimiento. Kant no puede recurrir a Dios, no porque Hume me hubiera dicho, no porque ya no quiera utilizar entidades metafísicas, es porque él mismo ha puesto en examen el estatus de la metafísica, el estatus científico de la metafísica. Y mientras no lo resuelva, no puede recurrir a ninguna entidad metafísica. Están solo el sujeto y el objeto, la experiencia y el investigador. Ajá. Así que en esta relación dual, dicotómica, si las condiciones no están en la experiencia, como bien nos dice Hume, si las condiciones no están en el objeto, como bien dice Hume, deben estar en el sujeto. Oiga, profe, pero eso ya lo dijo Hume. Sí, ya lo dijo Hume, pero ¿qué crees? Dijo que estaban en el sujeto desde un punto de vista estrictamente fisiológico, psicológico, naturalista. Y concibiendo hacia el sujeto, jamás, para Kant, jamás podrían explicarse las leyes de Newton. Eso es lo que quiere hacer, lo que quiere explicar son, como ya seguramente habrán leído en el segundo prólogo, porque seguramente lo leyeron todo para su reporte, quiere explicar cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Las leyes de Newton son juicios sintéticos a priori. Los principios de la geometría son juicios sintéticos a priori. Con un modelo como el que nos exhibe, con el que nos propone Hume, no se pueden explicar los juicios sintéticos. ¿Por qué, Ricardo? Pues porque esos principios son contingentes, porque esos principios no son necesarios, porque esos principios son psicológicos para Hume. ¿Qué va a hacer Kant? Por Dios, explícanos ya. Bueno, lo que va a hacer Kant es dar el paso de lo psicológico a lo lógico, de la quid facti a la quid juris, de la cuestión de hecho a la cuestión de derecho, de la explicación causal a la justificación. Justificación basada en principios. Justificación basada en principios. Esos principios de los que nos habló Kant en el primer prólogo. Ok, bueno, eso es la revolución copernicana a grandes rasgos. Muy a grandes rasgos, de una forma muy esquemática. No es el objeto el que determina el conocimiento del sujeto, sino que es el sujeto el que determina su conocimiento del objeto. Las condiciones de esa determinación, de esa condicionalización, están en el sujeto. Y no pueden ser, no deben ser condiciones simplemente fisiológicas, psicológicas o naturales. Debe darse el paso, debe profundizarse este discurso a un nivel lógico, a un nivel que él llama, y llamaremos a partir de ahora, trascendental. Trascendental. No es naturalismo, es un estudio trascendental. Ok, bueno, ya no me queda tiempo, ya se me acabó el tiempo. Lo que sigue inmediatamente después de esto es hablar de las consecuencias de la revolución copérnica, es decir, de este giro metodológico, de esta inversión metodológica, de esta inversión, de este giro copernicano en la epistemología, que es, híjole, pues, ¿qué les puedo decir? Sorprendente, apabullante, asombroso, aterrador.
¿no? Porque la responsabilidad del conocimiento está en el sujeto, no en la experiencia, no en una entidad metafísica, está en el sujeto. Es el sujeto, su conocimiento. ¿No? Es genial, bueno, maravilloso. Las consecuencias de la revolución copernicana es justo lo que vamos a empezar a ver la próxima clase, y la primera consecuencia de esta revolución copernicana es la distinción entre conocimiento teórico y práctico. ¿No? La siguiente es la distinción fenómeno-cosa en sí. ¿No? La siguiente es una distinción entre la utilidad positiva y negativa de la crítica de la razón pura. Y la última es la distinción entre conocer y pensar. ¿Sí? Van a ser cuatro consecuencias y las vamos a ver pues la próxima clase, ¿de acuerdo? Por ahora, pues aquí termino. ¿Alguien tiene una duda? Yo, profe, tengo una duda. Adelante. Sí, bueno, aquí cuando Kant va dando la explicación de todo esto, va diciendo que la facultad de intuición, pues va dando todo este proceso, ¿no? De cambio de que primero los conceptos, los que van rigiendo al objeto, ¿no? Pero después va a surgir un concepto que va a poner, que es la razón especulativa. Y después, bueno, yo puse en mi trabajo que eran como cosas como sinónimos, y ahí me puse Cintia que no. Entonces yo quería preguntar cuáles eran las diferencias, o sea, yo pensé que sí. Entonces, ¿qué es la intuición? Y supongo que es como la intuición, es como la facultad de razón, pero no No, sé qué no, es la no, razón no. especulativa, no sé. No, bueno, es algo que vamos a ver posteriormente con mucho detalle, pero la noción de intuición en Kant es un concepto técnico, es un concepto filosófico, no es la noción de intuición pues no sé, pues de la vida cotidiana, de alguien que dice, ay, tuve la intuición de que este, eh, le caí mal a tu amiga, no sé, algo así, como presentimiento, cosas así. No, la noción de intuición, Einstellung en alemán, Einstellung, significa lo presente, lo dado. Einstellung. Stellung es presente, ahí. Einstellung es una cosa que está presente ahí. Entonces, bueno, intuición significa pues un dato, ¿no? Un dato de los sentidos. Ajá. Y las intuiciones, como vamos a ver, ya son más de las 6, las intuiciones, como vamos a ver, tienen condiciones, ¿sí? Y esas condiciones es lo que va a estudiar Kant. Ajá. De una forma más o menos pues, como panorámica, sí, muy general, lo que hago generalmente es utilizar la noción de impresión en Gion, ajá, como, por decirlo así, análoga a la noción de intuición en Kant. Ajá. Las impresiones simples de la manzana, sabor, olor, color, ajá, son Einstellungen, ¿sale? Einstellungen, es decir, intuiciones, ¿sí? Intuiciones sensibles, que puedo separar y distinguir. Estas son intuiciones a posteriori, ¿ah? Pero dice Kant, no todas son no todas son intuiciones a posteriori, hay intuiciones a priori. Esas intuiciones a priori son el espacio y el tiempo. Para acabar pronto, ¿no? La noción de intuición no tiene, bueno, tiene más bien, tiene una carga filosófica técnica. Es un tecnicismo, es un concepto técnico, me encanta. ¿Sale? Ok, ¿no? Pero lo vamos a ver con detalle, no es presentimiento, no es como la noción de intuición eh, pues sí, como solemos decir, la noción de intuición en la vida cotidiana. Adelante, ¿quién más tenía preguntas? Yo, José Luis, Sí, profesor. adelante. José Luis, adelante. Rápido, porque Sí, vamos a aclarar después. ¿Es sí, diferente la noción de Einstellung, que usted plantea como intuición, de la cuestión de sí, Vorstellung, representación? sí, por Okay. supuesto. Vorstellung, representación, abarca las Einstellung, ajá, y los conceptos Begriffe, Ok, ¿sí? Entonces, Vorstellung no solamente son las Einstellungen, sino también los Begriffe. Ujú. vale, vale. Ok, gracias. Bueno, Profe, lo dejamos profe, aquí. Sí, dime. en su esquema CP, ¿qué quiere decir? ¿Dónde?
En mi esquema, en el sujeto. ajá, sujeto. E y T significan espacio y tiempo, y estas C y P significan conceptos puros, es decir, ok. categorías, sí, conceptos puros del entendimiento. No te preocupes, lo vemos la siguiente, Ok, con gracias. mucho detalle, de veras. Gracias. Me voy a quedarme ahí un buen rato. ¿Sí? Espacio y tiempo son condiciones de la sensibilidad, es decir, de la facultad de la percepción sensible, y los conceptos puros son formas del entendimiento, ¿no? Las formas, las condiciones de posibilidad del entendimiento. Ajá. Lo vamos a ver la próxima. Sí, gracias. Bueno, de nada, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, prof. Cuídense. Hasta luego, que estén muy luego. bien. Chao, cuídense. Gracias. Bye, bye, bye. Bye, gracias. Bye, bye. Gracias, Al hasta luego. contrario, bye. Gracias, De hasta nada. luego.